Hola mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Me trajeron este motorcito Mercury 13.5 caballos, ok, lo voy a revisar. Le voy a hacer unas revisiones varias, carburador, aceite cola, impeller, varias cosas. Pero voy a hacer este video, me voy a centrar nada más que en él, para que sea un video cortico y que se trate nada más de la pieza esta, ok, del starter de estos Mercury, ok. Del starter o el ahorrador para encenderlos en la mañana, ¿okay? Cuando lo activamos, que lo jalamos, ¿okay? Que lo activamos para que mande los chorritos de gasolina a las válvulas directas para que encienda en la mañana. Después la aceleración en neutro, ¿okay? La aceleración en neutro, ya que estos motores aquí en la caña o en el mando popero apenas le das ya tienes los cambios, ¿ok? Y a partir de los cambios viene la aceleración, claro. O sea que estos motorcitos o están bien en mínimo o ralentí, que no se apaguen, o son un dolor de cabeza, porque tiene que estar encendido para poder meter en la marcha, ¿ok? Y acelerar a partir de allí. Entonces me voy a centrar nada más que en esto, claro. Yo saqué el carburador, voy a sacarlo, perdón, pero les voy a grabar únicamente que cómo desarmar esta pieza, ¿okay? Porque es medio complicada ahí adentro para sacarla. Cuando tienes que sacar el carburador, tienes que sacarla y desarmarla. Entonces me voy a centrar ahí, voy a enseñarles cómo aflojarla, cómo sacarla, cómo desarmarla para poderla sacar. Después les mostraré más o menos el funcionamiento, cómo funciona, ¿ok? Y luego les demostraré otra vez la instalación. ¿Okay? Porque ya a mí me han preguntado mucho por estos casos de este starter y bueno, voy a aprovechar de hacer este video, como les digo, únicamente centrado en esta pieza. ¿Okay? El starter, esto aplica para, este es un 13.5, aplica para el 15, hay 25 también que traen, hay muchos Mercury pequeños que traen este sistema. ¿Okay? Bueno, entonces espero que lo disfruten y bueno, vamos a empezar pues, de una vez. Bueno, les muestro un poquito qué es lo que voy a sacar aquí, ¿ok? Porque aquí hay que sacar varias cositas delicadas. Vale, tenemos el carburador aquí, ¿ok? Yo voy a aflojar las dos tuercas del carburador, las tenemos que sacar seguro, ¿ok? Las dos tuercas. Una de un lado, una del otro. Vale, ¿qué más tengo que sacar yo? Antes que las tuercas, tengo que sacar todo esto que le voy a nombrar. Esta varillita, ¿ok? La tengo que sacar de aquí. Vale, ya la sacaré. Ahora cuando suelte la cámara, vale, tengo que sacar estos dos tornillos. Estos dos tornillos que nos agarran toda esta pieza plástica aquí adelante. Tengo que aflojar este tornillo de estría que tenemos aquí, ¿ok? Este tornillo de estría lo tenemos que aflojar todo, pero sin sacarlo, pero que quede en la orillita, ¿ok? Tengo que sacar esta grapa, ¿ok? Que tenemos aquí, aflojar toda esta pieza, ¿ok? Y ya con eso, al aflojar esta grapa, esta piecita, los tornillos, ¿vale? Yo puedo ya desarmar toda esta pieza del starter, del hogador, para que después entonces, bueno, después se los enseñaré afuera cómo se arma, porque aquí adentro es muy complicado. Pues entonces yo voy a sacar todas esas piezas y voy a sacar las dos tuercas, ¿ok? Y voy a sacar el carburador. Ya cuando lo esté sacando les vuelvo a grabar. Vale, entonces una vez que haya sacado la cuña que agarra esto, ¿ok? Por aquí atrás y sacado la pieza, ¿ok? Que lo que hay es que jalarla duro. Cuando saquemos esta cuña, ponemos esto en posición abajo, esta palanquita toda abajo y podemos jalarla dura, ¿ok? Toda abajo recta, quiero decir. Ok, la saqué esto, saqué los tornillitos y ahora voy a sacar la pieza. Okay, ahora es que me da el chance de poderla sacar. Ok, me vengo bien pegadito hacia adelante, vale, y la saco. Ok, aquí la tenemos, pendiente de este resortico. Ahora después les digo dónde va este resortico, ok, cuando vayamos a armar. Lo ponemos por aquí en la mesa. Bueno, entonces ya tenemos esa parte que es la más difícil. Lo que hice fue sacar la manguera de gasolina, saqué el alambrito este que va en la pieza de plástico que acabo de sacar, ¿ok? Esto es para acelerarlo desde aquí dándole vuelta a esto, en ralentí, lo puedes acelerar un poquito para que caliente, ¿ok? Entonces ya ahorita lo tengo todo listo de sacarle las dos tuercas y sacarlo, ¿ok? Y llevármelo a la mesa. Entonces eso es lo que voy a hacer, aflojo las dos tuercas y les vuelvo a grabar. Vale, estoy sacando la de aquí arriba, que es la que me queda. Vale, la agarro. Generalmente se quieren caer.
Vamos con un destornilladorcito. Vale. Y ya tengo el carburador libre, ¿ok? Lo echo hacia atrás, sacarlo de los espárragos, ¿ok? Vamos a ver qué pasa por este lado. Hay algo por aquí. Vale, ahí lo tengo. Vale, tenemos una manguera más aquí atrás que se la saco, ¿ok? Que va aquí en esta espiguita. Esta es la única que saqué, que es esta que está aquí, ¿ok? Cuando le damos, que accionamos esta palanquita que está aquí, que la jalamos y la palanquita pisa esto, ¿ok? Por aquí bota gasolina, ¿ok? Y bueno, al encendido de la mañana. Bueno, vemos que aquí están las juntas tóricas, ¿ok? Bien puestas, que es donde asienta el carburador. Yo con eso no me voy a meter, reviso un poquito las válvulas, ¿ok? Que estén cerradas, que abran y que cierren. Vale, ya está, por ahí no tenemos más nada. Entonces aquí tengo el carburador, ¿ok? Me lo llevo a la mesa y les grabo allá ahora, ¿ok? Esta manguerita es de devolución de los gases, ¿ok? Tiene una en cada cilindro, ¿ok? El starter es este huequito que tiene aquí. Okay, cuando accionamos aquí, por ahí es que sale la gasolina. Okay, cuando le damos aquí al starter para encenderlo en la mañana. Bueno, vale, vamos para la mesa ahora. Bueno, les voy a explicar cómo arma esto porque después allá no se ve. Lo del tornillo de estría, ok, cuando les dije es este. Fíjense que cuando lo aprieta entra. Ok, eso entra para que después esta pieza no se salga. Ok, entonces pendiente porque les voy a enseñar aquí cómo armar el starter. Okay. Lo primero es, bueno, el carburador, perdón, lo montamos, ¿ok? Y lo próximo que sigue es meterle los tornillos, ¿ok? Meter la pieza como la saqué, pegadita de la parte de adelante del motor y meterle los dos tornillos, ¿ok? Que lleva ahí, ¿vale? Uno de dos tornillos y apretarlo. Una vez que lo tengamos así, entonces aquí hay una pieza, ¿okay? El destornillador de estría hay que aflojarlo, como les digo, lo más que podamos sin que se salga, ¿ok? Para que se salga de aquí, no entorpezca el paso de eso, ¿vale? Y jalamos la piecita esta, ¿ok? Vamos a hacerlo así, ¿ok? Aquí la tengo. Le damos aquí y sale mejor, ¿ok? Vale, la saco, ¿ok? Imagínense que ya lo tenemos pegado en el carburador. Entonces, meto esta pieza, la presento, ¿ok? Junto con esta. Fíjense que tiene un riel aquí y esta también tiene un riel aquí, ¿vale? La metemos en el riel. La metemos, claro, esto va a estar dentro del motor. Esta parte va a estar dentro del motor, ¿ok? Esto va a estar armado. Espérense que no. Aquí. Esto va a estar armado así, casi afuera, adentro del motor, porque esto va a tener sus tornillos pegados. Ponemos esta pieza ahí casi afuerita. Metemos esta por el lado de afuera, ¿ok? Ya que esta queda por afuera del motor. Y entonces la metemos aquí en la mueca que tiene esta, ¿ok? Toda esa maniobra es por el lado de adentro. Yo lo voy a meter aquí así ahorita, ¿ok? Para que lo podamos ver, ¿vale? Ok, una vez que metamos eso, entonces hundimos, ¿vale? Hundimos y apretamos el tornillo de estría. ¿Para qué? Para que ya no se nos salga esa pieza que acabamos de meter. Entonces el tornillo de estría empieza a aparecer aquí, hay que apretarlo todo, ¿ok? Para que esa pieza no se nos salga, ¿ok? Esa pieza no se nos salga y cuando accionemos, baje la palanca esta, ¿ok? Y pise el starter, que es este botoncito azul. Lo tiene que hundir para que salga la gasolina, el chorrito, para que en las mañanas encienda el motor, ¿ok? Entonces esto es lo que hace. Cuando nosotros jalamos, él baja, pisa eso, ¿ok? Ahí lo tendríamos armado. Y la otra parte con que trabaja esto es aquí, ¿ok? Que le damos vuelta aquí a esto un poquito y el alambrito que va aquí acelera el avance de la chispa, ¿ok? Acelera un poco el motor para compensar la ahogada que le hemos hecho, ¿ok? Con la gasolina que le estamos metiendo por aquí, aceleramos por aquí, sin tener que, ya que este motor no hay manera de acelerarlo por el mando popero o por la caña, porque al tratar de acelerarlo metemos velocidad inmediatamente. Entonces esto es como la aceleración en neutro, ¿ok? Fíjense como este se mueve, ¿ok? Hasta ahí da un recorrido de acelerar un poquito el motor. El resortico que se había salido, que no estaba conectado, que estaba suelto, va aquí, ¿ok? De aquí a aquí, ¿vale?
Entonces aquí tenemos todo el funcionamiento de esta pieza. Claro, yo ahora la tengo que desarmar otra vez, que es lo que haría allá adentro, es aflojar este tornillo, ok, completo, que no me entorpezca aquí. Entonces bajo la pieza en la orilla y jalo esto, ok, y ya se desarma. Vale. Claro, una vez que lo tengamos ya listo allá, después viene esta grapa, este retén, que lo vamos a meter por aquí, por el lado de adentro, que es el que va a fijar ya esta pieza de la bandeja del motor. Bueno, ya tenemos eso, espero que lo hayan entendido. Voy a meter todo allá en el motor y cuando lo tenga listo para encenderlo, les vuelvo a grabar. Vale, quería compartir este pedacito con ustedes. Ya monté el carburador, le metí su alambrito, su manguera aquí, las tuercas al carburador, los dos tornillos de la pieza negra esta, ok. Y entonces este es el momento en que tengo la piecita esta aquí en la orillita, que le dije que es más difícil, ok. Y vamos a buscar la mueca. Vale, la sacamos lo más que podamos, así de ladito, casi que se caiga. Buscamos aquí la mueca, vale, y ya la meto, ok. Bajo aquí, como les digo, ok. Ya que no cayó. Sacamos la piecita otra vez. Okay. Metemos el riel con el riel, ok, y la metemos. Bajamos esta pieza, ok, y la metemos duro ahí, ok, y ahí lo tenemos. Todavía nos falta apretar el tornillo de estría con el destornillador de estría. Una vez que la metamos, que esté metido todo, lo apretamos, ok, para que no se nos salga. Cuando jalemos esto ya no se sale. Ahora fijamos la base tiene una caída, ok, que suena cuando cae, okay, y es el momento de meterle entonces la grapita por aquí atrás. Bueno, la grapita que nos va a agarrar esa pieza, ahí la tenemos. Vale, entonces trabaja, como les digo, para acá acelerando, ok, en ralentí, y para acá el starter, ok, el hogador hacia afuera. Esta pieza, cuando la metemos, la piecita negra, cuando ya está fijo el carburador y la vamos a meter, ella tiene una guía atrás. En lo último del carburador cae en una guía, ok, entonces no va a caer así directamente, hay que meterla como hacia atrás primero, ok, que entre en la guía, y entonces que va a caer perfecta en los tornillos, si no van a pasar todo el día ahí. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que el video les haya gustado, les sirva, les sea de utilidad, ¿ok? Espero que hayan entendido un poco más de cómo funciona esta pieza, el starter o el hogador de estos motores, con aceleración en mínimo, ¿okay? de neutro. Y bueno, me despido, espero que le den like a esos videos, que se suscriban al canal. Y bueno, muchas gracias, hasta luego, yo siempre estaré a la hora.